En la ceremonia de graduación de mi hermana, mi propio padre, un poderoso financiero, me miró y dijo a sus socios: Camila es la acción de primera clase de la familia. En cuanto a Lucía, después de 12 años en la Marina, ella es una mala inversión. No tenía idea de que precisamente esa mala inversión estaba a punto de liquidar todo su imperio de mentiras en mí. Nombre es Lucía Herrera. Tengo 30 años y 12 de ellos los pasé como oficial en la Marina de los Estados Unidos. Pero ese día en particular, yo era solo un fantasma en la celebración de mi propia hermana. El sol vespertino sobre Washington D.C. proyectaba un resplandor dorado sobre los césped impecables de Georgetown University. Un día perfecto de postal, de esos que los políticos muestran en sus spots de campaña. Las risas ligeras y burbujeantes, como el champán francés que se servía, flotaban en el aire. Pero para mí, todo era frío y gris opaco. Estaba sola, cerca de un viejo roble, sosteniendo una copa de Perrier como si fuera un salvavidas. Mis sencillos pantalones negros y la blusa de seda parecían harapos en medio de un mar de trajes Tom Ford y vestidos Chanel. A mi madre, Elena, pasó junto a mí. Sus ojos se deslizaron sobre mí con esa desaprobación familiar apenas disimulada. No se detuvo, pero su voz cortó como un fragmento de vidrio a través del murmullo. Por Dios, Lucía, susurró, su sonrisa pintada jamás flaqueando. Te envié un cheque. Al menos podrías haberte comprado un vestido sencillo. Me hace sentir como si estuviera ocultando un secreto familiar. No respondí. Apreté mi copa con más fuerza, sintiendo la condensación fría contra mi piel. Los nudillos de mi mano derecha se pusieron blancos. Estaba acostumbrada a ser el defecto en la imagen perfecta de la familia Herrera Ann. Me concentré en mi respiración. Inhalar, exhalar, tal como nos habían enseñado. Un ejercicio simple que te mantenía centrada cuando el mundo intentaba destrozarte durante 12 años. En campos de batalla había funcionado. Aquí apenas funcionaba. En entonces mi padre, Ricardo Herrera, entró al salón. No caminaba, se deslizaba, un tiburón en traje a medida navegando las aguas del poder con facilidad ensayada, acompañado por un senador y algunos inversionistas cuyos rostros estaban enrojecidos por el sol, y el champán le dio una palmada en el hombro a mi hermana Camila. Ella irradiaba en su toga y birrete la imagen de un futuro brillante. Esta es Camila, proclamó mi padre con la voz de un CEO, presentando un producto de $1,000 millones. Se gradúa con honores, el futuro de las finanzas internacionales. Luego sus ojos vagaron hacia mí, parada en la sombra del roble. La calidez en su mirada desapareció, reemplazada por un desprecio helado. Soltó una risa breve y desdeñosa. Toda familia tiene su portafolio de inversiones, dijo lo suficientemente alto para que todos en nuestro círculo lo escucharan. Camila es nuestra acción de primera clase, un tesoro absoluto. Hizo una pausa, señalando vagamente con su copa de champán en mi dirección. Y Lucía se encogió de hombros teatralmente. Después de 12 años en la Marina, es una mala inversión, una pérdida total. La risa que siguió fue forzada, pero era risa de todos modos. Se sintió como un golpe en el estómago, un puño que me exprimió el aire de los pulmones. A mi entrenamiento se activó. Mi rostro permaneció como una máscara, inmóvil. Un lienzo vacío forjado en el infierno del entrenamiento. Bodenes. Fijé la mirada en la torre distante de Healy Hall, concentrándome en un solo punto. Un truco de francotirador para estabilizar el mundo cuando comienza a girar. Y justo ahí fue cuando el mundo realmente empezó a girar. Ann comenzó como un zumbido lejano, un murmullo remoto que fácilmente podría confundirse con el viento. Pero se hizo más fuerte y más fuerte, hasta que se convirtió en un rugido ensordecedor que desgarró el murmullo cortés. La música clásica del cuarteto de cuerdas se detuvo. Todas las cabezas se volvieron hacia el cielo azul impecable. Un helicóptero MH-60, S.I. Hawk gris, un ave de rapiña de la Marina, descendió desde las alturas.
Era una bestia mecánica brutal que invadía este jardín de poder refinado. El viento de sus rotores azotó como un pequeño tornado sobre el césped, lanzando birretes de graduados al aire, revolviendo servilletas de cóctel y haciendo gritar a una mujer con sombrero. Philip Tracy, mientras lo sujetaba a su cabeza Han, la gente se dispersó, sus zapatos caros hundiéndose en el césped suave mientras buscaban refugio. Con la gracia precisa de un cazador, el helicóptero aterrizó en el césped principal, la puerta lateral se deslizó. 3 soldados en uniforme de combate completo saltaron. Sus carabinas M4 estaban en posición de alerta. No apuntaban sus armas a nadie, pero su presencia era un mensaje claro. Formaron un triángulo táctico, asegurando la zona de aterrizaje. Era una escena directamente de una película de Michael Bay transplantada en medio de una fiesta de jardín en DC. Entonces apareció otro oficial, el capitán Marco Dalton. Ignoró el caos. Sus botas caminaban con determinación sobre el césped, directo hacia mí. Frente a mi familia petrificada y cientos de invitados atónitos, se paró en posición de firmes y dio un saludo tan preciso que podría cortar vidrio. «Comandante Herrera», dijo con voz clara y fuerte. «La necesitamos». La mandíbula de mi padre cayó. La mano de mi madre voló a su boca. «¿Comandante?», tartamudeó Ricardo. La palabra sonaba extraña e increíble en su lengua. A la voz de Dalton tronó sobre los motores que se apagaban lentamente. «Teniente comandante Lucía Herrera, el Comando de Guerra Especial Naval requiere su presencia inmediata». Se dio la vuelta y le entregó al decano de la universidad un sobresellado de aspecto oficial. Luego se inclinó cerca de mi oído. Su voz se convirtió en un susurro urgente. «Esto es grave, comandante», dijo, las palabras un choque frío contra mi piel. «Mork Holdings. Su nombre está en un contrato de equipo que nunca recibimos. Está metida en problemas hasta el cuello». Le hice un gesto afirmativo brusco. El primer shock ya se estaba transformando en otra cosa, algo frío, duro y familiar. Determinación me alejé del cuadro congelado de mi familia. No miré el rostro ceniciento de mi padre, ni la mirada horrorizada de mi madre. Caminé hacia la bestia de acero, que esperaba. Cada paso firme y seguro andejaba su mundo y regresaba al mío. Una nueva guerra acababa de comenzar en el rugido de los motores del helicóptero. Se hizo más suave mientras volábamos sobre el río Potomac. Los monumentos brillantes de Washington, D.C. se encogían debajo de nosotros. Mi determinación fría del césped universitario permanecía, una capa dura alrededor del caos que rugía dentro de mi Mork Holdings. Mi nombre en un contrato fraudulento, el rostro conmocionado de mi padre. Las piezas del rompecabezas eran un desorden confuso, pero los sentimientos que evocaban eran viejos y dolorosamente familiares mientras el helicóptero tomaba rumbo hacia el Washington Navy Yard. Mi mente se liberó de su correa, arrastrándome de vuelta al pasado, de vuelta a los momentos que habían dibujado el mapa de las decepciones de mi familia. Recuerdo una Nochebuena en nuestra extensa casa en Bethesda. El árbol de abeto de Fraser se alzaba como un guardián en la sala, llegando hasta el techo de catedral, adornado con ornamentos de vidrio soplado a mano y luces brillantes. Era una escena de opulencia perfecta digna de revista a mi hermana Camila. Entonces, de 17 años, chilló de alegría cuando abrió su regalo en las llaves de un BMW Serie 3 azul metálico nuevo. Mi padre Ricardo sonrió, poniendo su mano en su hombro. «Una inversión en tu futuro en Georgetown, cariño», había dicho. Su voz pesada de orgullo a mi regalo fue el siguiente. Tenía 18 años. Sostenía mi carta de aceptación a la Academia Naval en mis manos como un boleto de lotería ganador. Sacó un sobre simple color crema de su bolsillo. Dentro había un cheque por $500 a mi madre. Elena se inclinó, su sonrisa tan frágil como los ornamentos del árbol. «Para ti, para que te compres algunas cosas, cariño, algo un poco más femenino. Te enseñarán a marchar en esa escuela, pero espero que no olvides cómo caminar en tacones altos». Las palabras fueron un toque suave, pero el mensaje un golpe en la cara. Su amor no era un regalo, era una transacción. El de Camila era una inversión.
El mío era un premio de consolación por haberme desviado. Tanto de sus expectativas, el cheque se sentía delgado e insultante en mi mano. Un contraste marcado con el peso firme y prometedor de las llaves del auto en la mano de Camila. Los recuerdos siguieron llegando. Cada uno un espécimen perfectamente conservado de su desaprobación en recuerdo. El día en que les conté mi plan después de graduarme de la academia. No derecho, no un MBA, me postulaba para el entrenamiento Ciel. Estábamos en el estudio de mi padre, una habitación con paneles de caoba oscura y estantes llenos de libros encuadernados en cuero que nunca había leído. No gritó. Gritar hubiera sido demasiado emocional, demasiado caótico. En cambio, se reclinó en su silla de cuero de respaldo alto. Entrelazó los dedos y me miró con la mirada fría y evaluadora que normalmente usaba para acciones que no cumplían con el rendimiento esperado. Lucía, dijo con una voz peligrosamente tranquila, había esperado que la academia te quitara estas ideas rebeldes. Una hija de Ricardo Herrera no necesita demostrar su valor revolcándose en el lodo con hombres que no tienen otras opciones en la vida. Tomó un pisapapeles de cristal, girándolo en su mano. No hay retorno en esta trayectoria profesional. Estás dañando activamente la marca familiar. La marca familiar, esa fue la palabra que usó. No mi felicidad, no mi vocación, no mi honor. Una marca, una imagen cuidadosamente construida de éxito de la costa este, de títulos de la Ivy League y veranos en Nantucket. Mi decisión era una mancha en esa marca, un acto de sabotaje que no podía comprender. Para él, mi deseo de servir, de empujarme hasta el límite absoluto de la resistencia humana, no era más que una rebelión tonta y no rentable. El dolor de ese recuerdo aún estaba fresco cuando apareció otro. Una gala benéfica en el Chevy Chase Country Club estaba en casa de permiso y mi madre había insistido en que asistiera. Es importante ser vista. Lucía, había dicho, Ann llevaba un vestido azul marino sencillo, lo más formal que poseía, que no fuera parte del uniforme. Una amiga de mi madre, una mujer que se ahogaba en diamantes, me preguntó a qué me dedicaba antes de que pudiera responder. Mi madre intervino. Su risa sonó como una campanilla. Trabaja para el gobierno, dijo Elena, agitando la mano con desdén. ¿Algún trabajo aburrido de seguridad nacional? Ya sabes cómo es. Trabajos aburridos de seguridad nacional. Así llamaba las misiones en el Cuerno de África. Las noches persiguiendo piratas en el mar Arábigo. Los momentos en que mi vida y las de mis hombres pendían de un hilo, no estaba protegiendo mi seguridad operativa. Estaba protegiendo su propio estatus social. Se avergonzada, de que su hija fuera una guerrera, no una debutante, en su mundo. El poder se ejercía en salas de juntas y cenas, con palabras suaves y tratos afilados. No con un rifle, el helicóptero aterrizó suavemente en el Navy Yard. La ola de recuerdos retrocedió, dejando el sedimento frío y duro del presente. Salí al aire, húmedo de diciembre. El olor del río Anacostia llenó mis pulmones. Dalton me esperaba. Esas viejas heridas ya no me hacían querer llorar. Ahora eran tejido cicatricial. Grueso y resistente en toda mi vida adulta, la había pasado forjando una identidad separada de su mundo. Una identidad forjada del coraje y el sacrificio, no del dinero y las conexiones, y ahora precisamente el nombre por el que había sangrado había sido arrastrado a su mundo de avaricia y traición. Miré a Dalton, mi voz calmada, sin traicionar ni un ápice de la agitación interna. Tomaron mi nombre, dije. Ahora voy a recuperar todo. Mi búsqueda de la verdad ya no se trataba solo de limpiar mi nombre. Se trataba de responder la pregunta que me había perseguido durante más de una década. Una pregunta que ahora ardía más que nunca. ¿Era real el honor que perseguía? ¿O solo otra ilusión? El pasado era un fantasma. El presente era una sala de guerra ANEL SCIF, instalación de información compartimentada sensible. En el Navy Yard era un mundo completamente diferente a los céspedes cuidados de Georgetown. Aquí no había fachadas, solo datos. En el aire zumbaba con el ronroneo profundo de los servidores y olía a café rancio y ozono. Estaba de vuelta en mi elemento. El torbellino emocional de las últimas horas estaba contenido, guardado bajo llave.
Ya no era una hija. Era una oficial de inteligencia analizando una amenaza en Dalton, y yo trabajamos en silencio, los dedos volando sobre los teclados. El primer resultado apareció en su pantalla. Su respiración aguda fue el único sonido en la habitación. Giró su monitor hacia mí, comandante. Tiene que ver esto. Ahí estaba, en blanco y negro, en una línea de crédito corporativa de $2 millones, abierta en un banco en Virginia, bajo el nombre de Teniente Comandante Lucía Herrera. Mi estómago se contrajo en un nudo frío y duro. En Dalton señaló la marca de tiempo digital. 15 de marzo de 2021, dijo con voz sombría. Aquí están sus registros oficiales de despliegue. Ese día estaba en una misión clasificada en Djibouti, preparando la operación en Yemen. Estaba técnicamente fuera de servicio, inexistente en el mundo digital. Me quedé sin aliento. El enemigo no estaba en un campo de batalla lejano. El enemigo había estado en casa, sentado en su sillón de cuero bebiendo bourbon. Mientras yo esquivaba balas al otro lado del mundo, la traición era tan descarada, tan profundamente personal, que casi tenía una elegancia en su crueldad. Sigue cavando, Dalton, dije, mi voz más plana de lo que quería. Busca en mi archivo de correos electrónicos. Cruza cualquier comunicación con las palabras clave financiero, poder notarial o representación con el nombre de mi padre. La búsqueda de Dalton tomó menos de 1 minuto. Luego marcó un solo correo electrónico. Era de mi madre. El asunto, inofensivo en ayuda para Lucía. Me quedé helada. Dalton la abrió en la pantalla principal. Ricardo querido, decía, aquí está el formulario de poder notarial que Lucía dejó antes de su viaje. Dijo que estaría completamente offline por meses. ¿Ya sabes cómo es ella? ¿Podrías revisarlo por ella? Confía tanto en ti. Con cariño. Adjunto, había un archivo poder notarial, PDF, y me quedé mirando esa única línea. Confía tanto en ti. Mi confianza, esa confianza simple e infantil que había mantenido a pesar de años de negligencia emocional, se había convertido en un arma. Había sido empaquetada y entregada por mi propia madre Anne, ya fuera por pura ingenuidad o ignorancia deliberada. Ella había cargado el arma y se la había puesto en las manos del hombre que ahora la apuntaba a mi cabeza. La dirección IP. Dije. Las palabras se sentían como grava en mi boca. La que subió el archivo para la solicitud de crédito. Rastréala. Rastréala. Los dedos de Dalton teclearon el comando. Un mapa del área metropolitana de DC llenó la pantalla. Una marca roja parpadeaba amenazadoramente. Pulsaba sobre un vecindario en Bethesda, Maryland. Bradley Manor. No necesitaba ver el nombre de la calle. Conocía ese lugar. Era la casa donde había un piano de cola que nunca me dejaron tocar porque me faltaba talento. Era la casa con la biblioteca donde mi padre me sermoneaba sobre mis fracasos en la vida. Era la casa de mis padres. Los últimos restos del shock desaparecieron, reemplazados por una furia helada que se extendió por mis venas. Esto no era un malentendido. Esto no era un error. Era una operación calculada, meticulosamente planeada. Muéstrame el PDF, Dalton. Abrió el adjunto del correo de mi madre. Era un documento permanente de poder notarial que otorgaba a Ricardo Herrera autoridad legal sin restricciones para actuar en mi nombre en todos los asuntos financieros. En la última página estaba mi firma. Lucía Emma Herrera. Era perfecta, demasiado perfecta. Una falsificación digital impecable, probablemente extraída de una copia escaneada de mis documentos de servicio militar. Había usado mi propia carrera, precisamente lo que despreciaba, como instrumento de mi traición Anne por un solo segundo aterrador. Sentí algo que pensé que me había quitado hace años en impotencia, la sensación de estar completa y totalmente derrotada, de ver mi propia identidad robada y usada contra mí por la persona que se suponía debía protegerme. Pero solo duró un segundo. La disciplina es un músculo. 12 años de entrenamiento implacable habían convertido el mío en acero. La impotencia desapareció, quemada por una ola de furia pura, y sin filtrar a me aparté de la consola. Mi silla raspó el piso. Me puse de pie,
La columna recta como una vela, los parámetros de la misión ahora eran cristalinos en me. Volví hacia Dalton. Sus ojos estaban muy abiertos de preocupación, pero encontré su mirada con una expresión que conocía bien. Era la mirada que mostraba justo antes de que comenzara un ataque. Dalton, dije, mi voz afilada y fría como el acero, encuéntrame un abogado civil, un tiburón. Un tiburón, alguien que no le tenga miedo a la sangre. La dirección que Dalton me dio no estaba en K Street, el corredor brillante de lobistas y grandes bufetes de abogados. En cambio, me llevó a Dupont Circle, a un edificio histórico de ladrillo, con una placa de latón desgastada, que simplemente decía, Ríos y Asociados, a la oficina en el segundo piso. Se sentía menos como un bufete de abogados y más como un gimnasio de boxeo. El aire olía a papel viejo y café fuerte. Las paredes eran un collage de recortes de periódicos enmarcados, titulares sobre victorias contra corporaciones monolíticas y agencias gubernamentales estancadas. Esta no era una oficina diseñada para impresionar. Era una sala de guerra construida para ganar, detrás de un gran escritorio desbordado. Estaba Ángela Ríos. Era una mujer perspicaz y enérgica de unos 40 años, ex mayor de la infantería de marina, y el tiburón que estaba buscando no se levantó ni ofreció un apretón de manos. Solo me observó con ojos inteligentes y evaluadores mientras me sentaba frente a ella. Comandante, comenzó, su voz clara y libre de cortesías. He revisado los archivos preliminares que envió el capitán Dalton. Seamos claras. Esto no es una disputa familiar típica por una herencia. Esto es guerra financiera contra una oficial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Hizo una pausa. Sus ojos nunca dejaron los míos. Mi pregunta para usted es simple. ¿Está preparada para lanzar una bomba atómica en su propia sala de estar? Me senté erguida, como me habían enseñado. Presenté los hechos como los conocía. La línea de crédito, la firma falsificada, la dirección IP. Presenté la información con la precisión táctica de un informe de misión. No hablé del dolor, de las humillaciones silenciosas de años. Solo hablé de los datos, la evidencia, el qué. No el por qué. Ángel escuchó. Su mirada nunca dejó mi rostro. Asintió lentamente, absorbiendo todo. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante, y por primera vez, algo más que evaluación profesional cruzó su rostro. Ven tu servicio como unas largas vacaciones, ¿verdad? Dijo. Las palabras me golpearon con la fuerza de un impacto físico. Una ausencia conveniente que les permite hacer lo que quieran. No tienen comprensión de que cuando estás offline, estás en un lugar donde una sola decisión equivocada puede costarle la vida a la gente. No respetan eso. Solo la miré. La miré. Por primera vez en mi vida, alguien había articulado el núcleo de mi herida silenciosa. No había lástima en su voz. Era la comprensión clara de una compañera de armas. Un lenguaje compartido que nadie en mi familia podría hablar jamás. En una grieta apareció en la armadura que había llevado durante tanto tiempo. Ángela volvió su atención al documento de poder notarial escaneado en su monitor. Su actitud cambió de nuevo a la de un depredador. Amplió la firma. Esto es un levantamiento digital y pegado. Limpio, pero amateur si sabes qué buscar. Hizo clic a través de algunas pantallas, mostrando los metadatos del archivo. Pero mira aquí, señaló. El documento fue creado con un software de edición especializado, un programa que ciertas empresas de defensa prefieren para la contabilidad creativa, un programa que no debe usarse en ningún sistema del Departamento de Defensa. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Era la sonrisa de un tiburón que acababa de saborear sangre en el agua. Tu padre no es solo un estafador, comandante, es un chapucero. Lo tenemos. Lo tenemos. Esto es fraude electrónico grave. Después de la reunión, Ángela me acompañó a una cafetería independiente calle abajo, un lugar con pisos de madera desgastada y arte local en las paredes. Pidió 2 cafés negros. Escúchame, Lucia, dijo seriamente. Esta pelea se va a poner sucia. Tu padre es un jugador poderoso en esta ciudad. Va a usar su dinero y sus conexiones para destruirte. Te va a presentar como una oficial inestable, como una hija amargada e ingrata. Va a filtrar historias. Va a intentar quebrarte.
Tienes que estar preparada para eso. Miré a través de la pequeña mesa a los ojos de una mujer que, como yo, había visto lo peor que el mundo tenía para ofrecer, y no había pestañeado a la duda y el aislamiento que habían sido mis compañeros. Constantes durante años comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un destello de algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Tengo una aliada, respondí tranquilamente con compostura. Mamá sobreviví a la semana del infierno en Coronado. En comparación con eso, una sala de audiencias es un parque infantil. Los rasgos afilados de Ángela se relajaron en un asentimiento genuino y respetuoso. Bien, dijo, tomando un sorbo de su café. Entonces vayamos a la guerra. El breve destello de esperanza que encontré en la oficina de Ángela era frágil, una sola vela en un huracán. Sabía que vendría el contraataque. En mi mundo, cuando identificas una amenaza, anticipas su curso. Su camino de ataque más probable me había preparado para un asalto legal, para maniobras corporativas. Solo que no esperaba que el ataque se escondiera bajo la máscara del amor maternal. Estaba en mi apartamento temporal en Alexandria, un alquiler corporativo estéril que olía a alfombra nueva y pintura. Trabajando con Ángela por el altavoz en una pila de documentos. Mi teléfono vibró en la encimera de granito. La pantalla se iluminó con un nombre que conocía de memoria, mamá. Levanté el dedo hacia el altavoz, señalándole a Ángela que esperara, y respiré lenta y deliberadamente. Una pausa táctica antes de la conversación. Contesté. Lucía, cariño, sonó la voz de Elena, dulce y almibarada. Un tono que normalmente reservaba solo para las esposas de los clientes más importantes de mi padre. Era una calidez armada. He oído que estás de vuelta en DC. ¿Por qué no te has comunicado? Tu padre y yo hemos estado tan preocupados. Un sabor amargo se extendió por mi garganta. ¿Preocupados por qué, mamá? Pregunté, mi voz más fría de lo que pretendía. ¿Mi bienestar o el estado del portafolio de inversiones de papá? Un silencio agudo y herido se instaló en la línea, tan profundo que casi podía escucharla calculando su próximo movimiento. Reajustando su ataque luego, un temblor herido sonó en su voz. Una actuación magistral. Lucía, no seas así. Somos una familia. Sé que ha habido algunos malentendidos, pero tu padre solo quiere lo mejor para ti. Solo quería protegerte. Reúnete conmigo para almorzar, insistió, su voz ahora suplicante. Por favor, solo nosotras dos. The Capitol Grill. Yo invito a Ann, sabía que era una trampa. The Capitol Grill, en Pennsylvania Avenue, era la oficina no oficial de mi padre. Una cueva de madera oscura, filetes porterhouse y tratos en habitaciones traseras. Territorio enemigo. Mi mente táctica me gritaba que me negara, que estableciera los términos yo misma. Pero una parte pequeña y tonta de mí, una parte que pensé que había matado en las noches heladas de la semana del infierno hace años, todavía quería creer, era el fantasma de la niña pequeña que solo deseaba el amor de su madre. Acepté en el restaurante. Era exactamente como lo recordaba. Un zumbido silencioso de hombres poderosos hablando de dinero. El tintineo de cubiertos pesados sobre lino blanco planchado. El aroma rico de carne asada y vino caro en Elena. Ya estaba sentada en una mesa preferencial. Una copa de Chardonnay helado en la mano. No me abrazó. Me dio un beso en el aire que aterrizó en algún lugar cerca de mi oído. Su perfume Chanel número 5. Me envolvió en una nube de elegancia artificial a los primeros 30 minutos. No mencionó el fraude. Mantuvo un monólogo impecable sobre las brillantes perspectivas profesionales de Camila, la próxima temporada de Caridad en DC, y los rumores dañinos que comenzaban a circular en el club de Campo Potomac. Fue una clase magistral de distracción. Un uso estratégico de banalidades diseñadas para ablandar el objetivo entrego. Cuando el mesero retiró nuestros platos de ensalada intactos, se inclinó hacia adelante, su mano perfectamente arreglada cubriendo la mía sobre el mantel. Su toque era frío como el mármol. Cariño, dijo, los ojos llenos de lágrimas perfectamente ensayada. Tu padre cometió un error terrible. Está destrozado. Lo admite. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Pero si sacas esto a la luz, nos destruirás a todos. Destruirás a Camila. Su carrera terminará.
antes de comenzar. ¿Realmente quieres que tu hermana, inocente, pague el precio? Retiré mi mano como si fuera una llama. El chantaje emocional era tan obvio, tan sacado del manual. ¿Quieres que me calle para proteger a un criminal? Las lágrimas ahora rodaban por las mejillas de Elena, perfectamente controladas, sin amenazar jamás su maquillaje impecable. Te pido que seas una hija. Su voz se elevó, impregnada de una indignación hipócrita. Tu padre te crió, te educó, dio todo. Le debes esto. Elegiste tu propia vida. Dejaste a esta familia para jugar a ser soldado. Lo mínimo que puedes hacer es pensar en nosotros por una vez. Y ahí estaba el punto de inflexión, la clásica culpabilización de la víctima. En su narrativa, yo no era la persona cuya identidad había sido robada y cuyo honor había sido manchado. Yo era la hija ingrata que los había abandonado. El crimen de mi padre era solo un error, pero mi búsqueda de justicia era una traición maliciosa a la carga de la responsabilidad. Como siempre en la familia Herrera, se colocaba únicamente sobre mis hombros. ¿Realmente creía lo que decía? ¿O era solo otra actuación en una vida llena de ellas? Mientras la miraba, me di cuenta de repente y dolorosamente no importaba. El efecto era el mismo. Me puse de pie. Mis movimientos fueron tranquilos y deliberados. Coloqué 2 billetes de $20 sobre la mesa, más que suficiente para mi ensalada César y helado. Miré directamente a los ojos llorosos de mi madre, pero por primera vez no sentí dolor, no sentí el aguijón persistente de su desaprobación, solo una lástima profunda y sin fondo por esta mujer que valoraba las apariencias más que la verdad. Mamá. Pagué mi deuda con esta familia hace mucho tiempo, dije, mi voz tranquila pero con una autoridad que la hizo estremecerse. La pagué con mi juventud. La pagué con cicatrices que nunca verás. Casi la pagué con mi vida, más de una vez. Mi cuenta está saldada. Dejé que esa oración flotara en el aire un momento, para que la finalidad se asentara. Ahora solo le debo una cosa, a un juicio justo. Me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás. La dejé allí, una figura solitaria y trágica en su tragicaro, cuya fachada cuidadosamente escenificada se derrumbaba a su alrededor entre el tintineo de cubiertos y el murmullo silencioso del poder. Era una declaración de guerra, y sabía con absoluta certeza que el próximo ataque del enemigo no sería tan sutil en la mañana después del almuerzo catastrófico con mi madre. Mi teléfono vibró con un mensaje de Dalton. No era un mensaje, solo un enlace. Mi mano estaba tranquila cuando lo toqué. A la página se cargó Político Playbook, el boletín diario que cada senador, lobista y jugador de poder en D.C. lee, con su café de la mañana en el titular, era discreto, pero devastador, en una grieta en una familia poderosa de D.C. El artículo no nombraba nombre. No tenía que hacerlo. Hablaba de un financiero prominente de K Street y su hija, una oficial militar condecorada pero problemática. Susurraba sobre acusaciones infundadas e insinuaba que la hija mostraba signos de severo estrés mental. Después de sus años de servicio, el TEPT no se mencionaba, pero la insinuación era una flecha envenenada apuntada con precisión. Intentaba desacreditarme usando mi servicio como arma. Me presentaba como una soldado quebrada, una veterana desquiciada tratando de extorsionar a su amorosa familia. A mi padre había lanzado su contraofensiva, y era sucia la rabia que me llenó. Era ardiente. Había atacado lo único que había construido por mí misma. Lo único que era solo mío. Mi honor como oficial, como en señal, golpearon fuertemente en la puerta de mi apartamento. La abrí de un tirón y encontré a Camila parada ahí, el rostro surcado de lágrimas, sosteniendo una impresión del artículo en la mano. ¿Qué has hecho, Lucía?, gritó, su voz quebrándose. Estás destruyendo a esta familia. Papá dijo que estabas enferma, que quería ayudarte, ¿y haces algo así? Miré a mi hermana, a su mundo perfecto y privilegiado, un mundo construido sobre una fundación de mentiras que nunca había tenido que ver. Y algo en mí finalmente se quebró a los años de silencio disciplinado, de tragar insultos, de poner la otra mejilla. Todo estalló
¿Ayudarme? Las palabras fueron un gruñido profundo, arrancado de pura rabia. Me ayuda robando mi identidad, usando mi nombre para involucrarse con empresas de defensa corruptas. Tu educación en Georgetown. Camila, tu BMW nuevo, toda esta vida que crees que te ganaste, fue pagada con mi honor. Todo fue financiado con una mentira que llevaba mi nombre. El color desapareció de su rostro. Me miró sin palabras, como si me viera por primera vez. No como la hermana Mayo tranquila y sin quejas, sino como una extraña llena de una rabia aterradora. Ann retrocedió un paso, se dio la vuelta y huyó. Cerré la puerta de un golpe detrás de ella. Mi respiración venía en ráfagas, los nudillos blancos de tensión contra la madera en esa noche. La rabia dio paso a un peso aplastante. Me senté en el piso de mi apartamento oscuro. Las luces de Alexandria parpadeaban indiferentes afuera de mi ventana. Había enfrentado terroristas, piratas, señores de la guerra. Había sobrevivido cosas que deberían haber quebrado a una persona. Pero nada, realmente nada, me había preparado para la abominable crueldad de mi propia familia. Por primera vez me sentí verdaderamente, completamente sola, acorralada por un enemigo que no podía combatir con un arma ni con un plan. Usaba su poder, su influencia, sus mentiras. Me estaba borrando. A mi mente vagó hacia un libro que un mentor, un viejo suboficial mayor sabio, me había regalado años atrás. Era de Brené Brown. Palpé, buscando el interruptor de luz. Encontré el libro en la mesita de noche y hojeé hasta que encontré el pasaje que había subrayado para mí. Las palabras parecían elevarse de la página. No es el crítico quien cuenta, no el hombre que señala cómo tropieza el hombre fuerte. El mérito pertenece al hombre que realmente está en la arena, cuyo rostro está marcado por polvo, sudor y sangre. Algo en mí cambió. Una claridad profunda atravesó la desesperación. Eso es exactamente lo que estaba haciendo. Mi padre era el crítico al margen, señalando y susurrando, tratando de empujarme fuera de la arena porque tenía miedo de la mujer que realmente estaba en ella. En ella temía una pelea en igualdad de condiciones. ¿Alguna vez has sentido esto? Pensé, acorralada por aquellos que se supone deberían respaldarte. ¿Alguna vez has experimentado que tu historia sea robada, tu verdad retorcida, hasta que parezcas la villana en tu propia vida? Piensan que la oscuridad te tragará. Cuentan con tu silencio, pero olvidan una cosa. Para algunos de nosotros, la oscuridad es el lugar donde mejor trabajamos, y el silencio está a punto de ser atravesado por una verdad más fuerte que el trueno. Me puse de pie. El agotamiento se transformó en una rabia fría y vigorizante. Caminé hacia la ventana y miré las luces extensas del área metropolitana de D.C. No ganaría, no me definiría, entraría a esa arena, no como víctima, sino como guerrera. Tomé mi teléfono y marqué. Ángela, dije cuando contestó, mi voz escalofriantemente tranquila. Cancela todas las negociaciones. Vamos a juicio. Quiero que se enfrente a mí públicamente. Quiero que el mundo sepa exactamente lo que hizo Ricardo Herrera. Respiré hondo. Lo juro, no era una amenaza. Era una promesa en la guerra real. Apenas había comenzado mi juramento a Ángela. No fue un arrebato emocional. Era una orden de misión. En el momento en que colgué, la rabia se enfrió hasta convertirse en una calma familiar y enfocada. Esto ya no era un drama familiar. Era una operación, el objetivo en desmantelar el imperio de mentiras de mi padre. Los medios en evidencia irrefutable, el primer paso, construir una cronología inatacable. Volé a la base anfibia naval Coronado en California. Entrar a la base se sintió como volver a casa. El aire salado del Pacífico, el sonido rítmico de los reclutas entrenando, era el mundo donde tenía sentido. Pero no estaba aquí por consuelo. Estaba aquí por munición. Ann Dalton me encontró frente al edificio de administración. Juntos entramos al archivo, una bóveda segura con clima controlado, que albergaba la historia sin filtrar de mi carrera. Presenté mis credenciales al suboficial mayor de guardia. Necesito mis registros completos de despliegue y todos los informes de aptitud de los últimos 10 años. Dijan,
El suboficial, un hombre con 20 años de servicio en los ojos, me miró con curiosidad profesional, pero obedeció sin preguntar. No tenía idea de que los documentos burocráticos secos que estaba sacando pronto se convertirían en explosivos en otra guerra. Bajo la luz fluorescente brillante de una pequeña sala de conferencias, Dalton y yo extendimos los archivos. Una década de mi vida reducida a fechas, coordenadas y evaluaciones de desempeño. Un mundo en blanco y negro de hechos, verificamos cada transacción fraudulenta que Angela había descubierto Ankins. De marzo de 2021 la línea de crédito de $2 millones fue firmada en un banco en Richmond, Virginia. Mi informe de aptitud para ese periodo confirmó. LCDR. Herrera lideró una misión de reconocimiento de alto riesgo en las coordenadas censurado. Golfo de Adén, 10 de septiembre de 2022, una cuenta de corretaje se abrió a mi nombre, en Delaware. Mi registro de despliegue confirmó participación en ejercicios de entrenamiento conjunto con las fuerzas especiales francesas en los Alpes franceses. Poco a poco, cada mentira que mi padre había construido se estrelló contra el muro de granito de los hechos militares. Había una certeza fría y satisfactoria en ello. Había construido su caso sobre mi ausencia, sobre el secreto de mi vida. Nunca contó con que mi vida secreta fuera la más cuidadosamente documentada del mundo, mientras yo reunía mis coartadas. Angela en D.C. pasaba a la ofensiva. Me llamó tarde en la noche, su voz electrificada por el descubrimiento. Tengo otra. Lucía, una empresa fantasma Meridian Impact LLC, registrada en Delaware, el estado de anonimato corporativo. ¿Cuál es la conexión? Recibe pequeños pagos de consultoría de una subsidiaria de Mork Holdings, y el único socio gerente es Ricardo Herrera. Aún no había terminado. Se pone peor. Para abrir la cuenta bancaria corporativa, necesitaba una identificación secundaria. Presentó una copia escaneada de una licencia de conducir de Georgia con tu nombre. Nunca había estado en Georgia, excepto para hacer escala en el aeropuerto de Atlanta. La dirección IP que subió el archivo, continuó Angela con voz grave. Vuelve a su edificio de oficinas en K Street. No solo robó tu identidad, Lucía, creó una completamente nueva para ti, un fantasma que él puede controlar. La última pieza del rompecabezas vino de Dalton. Estaba revisando viejos protocolos de comunicación cuando algo le vino a la mente. Hace años, comandante dijo, levantando la vista de su laptop, hubo un problema con la designación de beneficiario de tu seguro de vida durante tu despliegue. Tuve que llamar a tu contacto de emergencia. Las llamadas de tu padre. Hizo una pausa. Los datos confidenciales relacionados con beneficiarios se graban automáticamente por motivos de seguridad. Solicitamos oficialmente la grabación al NCIS. Unas horas más tarde, un archivo de audio seguro llegó a mi bandeja de entrada. Lo escuchamos en la sala de conferencias silenciosa. Escuchamos la voz de un Dalton más joven. Necesito confirmar cierta información con el poder notarial de la teniente comandante Herrera. Luego, la voz de mi padre. Suave, segura y llena de condescendencia. Aquí, Ricardo Herrera. Soy su poder notarial. Puede hablar conmigo. Clíquele el sonido de una trampa para osos, cerrándose de golpe. Una sonrisa fría tocó mis labios. La evidencia estaba compilada, verificada, cruzadamente y verificada. Las mentiras, las falsificaciones, la arrogancia impresionante. Todo estaba ahí. Una cadena de evidencia perfecta. Miré a Dalton. Solo asintió. Lo sabían, tenemos suficiente munición, Dalton, dije, cerrando mi laptop. Es hora de cargar las armas. La sala de audiencias de la Junta Federal de Revisión Civil era un lugar diseñado para intimidar. Caoba oscura, alfombra gris apagada y un silencio pesado, bajo un panel de 3 jueces de rostro pétreo. El aire era frío y quieto. Mi padre, Ricardo Herrera, estaba sentado en la mesa del demandado, flanqueado por un equipo de abogados cuyos trajes probablemente costaban más que mi auto. Parecía relajado, confiado, casi aburrido. Un tiburón en su hábitat natural. Un maestro de un mundo gobernado por lagunas legales y negación plausible, asintió cortésmente al panel. Un hombre entre sus iguales. Entonces, las puertas del fondo de la sala se abrieron,
y yo entré en el murmullo suave se detuvo. Inmediatamente, todas las cabezas se volvieron. No llevaba un traje de negocios. No estaba vestida como demandante civil. Llevaba mi uniforme de la Marina, el uniforme formal de gala en azul marino oscuro, adornado con el conjunto completo de cintas y medallas que había ganado en 12 años. Las franjas doradas de teniente comandante brillaban en mis mangas. El tridente de los SEAL, mi símbolo más sagrado, estaba fijado sobre mi corazón. No era la hija demandando a su padre. Era una comandante de la Marina de los Estados Unidos reportando un crimen. En los ojos de mi padre brilló algo. No miedo. Todavía no, pero irritación. Una grieta en su compostura. Esta no era la narrativa para la que estaba preparado. Caminé con paso tranquilo y medido hacia la mesa del demandante y me senté junto a Ángela. No lo miré a él, miré al panel. Ángela se puso de pie. Era una fuerza de la naturaleza, tranquila y determinante. Buenos días, miembros del panel. Comenzó. Mi clienta, teniente comandante Lucía Herrera, no está aquí hoy para presentar una queja familiar, sino para reportar una serie grave de delitos federales en los que su servicio militar y su identidad fueron usados como arma en su contra. Comenzó su presentación, una secuencia sistemática e implacable de hechos. Cada pieza de evidencia era un misil disparado. Contra la fortaleza de mentiras de mi padre apareció el mapa mundial en la pantalla grande detrás del panel. Un marcador señalaba mi ubicación en el Golfo de Adén. Marzo de 2021. Dijo Ángela con voz cortante. Se abrió una línea de crédito de $2 millones a nombre de mi clienta en Virginia. En ese momento, la LCDR Herrera lideraba una operación antipiratería de alto riesgo. Otro marcador apareció en los Alpes franceses, cuando se abrió una cuenta de corretaje a su nombre. Ella conducía entrenamientos conjuntos allí. Poco a poco, presentó los documentos en el poder notarial falsificado. Los documentos de constitución de la empresa fantasma Meridian Impact LLC, la licencia de conducir falsa de Georgia cuyos metadatos mostraban que fue subida desde una dirección IP registrada a la oficina de mi padre en K Street. La sala se volvió más fría, el silencio más pesado. Sentí la mirada de mi padre sobre mí, pero me negué a encontrarla. Mi enfoque estaba en la evidencia, en la verdad fría y dura siendo expuesta. Ángela guardó el núcleo del fraude para el final. El demandado, el señor Herrera, declaró a través de su abogado que estas acciones, aunque quizás poco ortodoxas, fueron las de un padre preocupado, tratando de proteger los activos de su hija mientras ella estaba en misiones peligrosas. Hizo una pausa, dejando que lo absurdo de esa declaración flotara en la sala. Luego miró directamente a mi padre. La pregunta ante este panel es simple. ¿De qué exactamente estaba tratando de protegerla? El abogado principal de mi padre, un hombre de cabello plateado y bronceado dorado, se puso de pie. Objeción. Objeción. Eso es especulación. Rechazada, dijo el juez presidente, pero sus ojos estaban fijos en Ángela. Permita un formular, dijo Ángela suavemente. Examinemos la naturaleza de esta protección. Mi padre decidió que era hora de su propia actuación. Se puso de pie, su rostro una máscara cuidadosamente ensayada de sinceridad herida. Se dirigió al panel como si fueran viejos amigos en el club de campo. Señores, mi hija eligió una vida difícil y peligrosa. Una vida que no puedo comprender. Solo quería asegurarme de que tuviera un futuro al cual regresar. Si fui sobreprotector, fue solo por el amor de un padre. Ese era mi momento. Permanecí sentada, pero giré mi cabeza ligeramente para mirarlo por primera vez. Mi voz no fue fuerte, pero cortó el silencio de la sala con la precisión de un bisturí. ¿Mi futuro?, pregunté, sosteniendo su mirada. Robaste mi presente para financiar el tuyo. Usaste mi nombre, el nombre por el que juré defender, para enriquecerte. Hiciste todo esto sin mí, sin mi consentimiento, sin mi conocimiento. Me incliné ligeramente hacia adelante. Eso no te hace mi protector, señor Herrera, te hace un ladrón. Se estremeció como si lo hubiera golpeado Anne, pero Ángela aún no había terminado. Había guardado el golpe final. Una última pieza de este rompecabezas de protección, dijo.
su voz bajada para dramatismo. Proyectó un nuevo documento en la pantalla, era el papeleo de otra cuenta de inversión secreta, también abierta a mi nombre. Esta cuenta nombró un único beneficiario en caso de que a la LCD Herrera le pasara algo en una de sus misiones peligrosas. La cámara amplió la línea del beneficiario. Ahí estaba, claro como el día en Camila Herrera, un jadeo colectivo atravesó la pequeña galería. Miré hacia atrás. El rostro de mi madre era una máscara de horror, y Camila miraba fijamente la pantalla, su rostro completamente blanco de shock. La sangre había drenado de su rostro, haciéndola parecer una muñeca de porcelana, su mundo perfecto, su creencia en su estatus dorado, su fe inquebrantable en su padre. Todo se destrozó en ese único momento, silencioso, no era el recurso valioso, era la estrategia de salida. La póliza de seguro, otra pieza en su juego, lentamente giró su cabeza. Sus ojos muy abiertos e incrédulos fijados en nuestro padre. Sus labios se abrieron, y un solo susurro, desgarrador, escapó de ella. Un sonido que pareció perderse en la sala silenciosa como la muerta musaste. Fue el golpe final. No de mí, no de Ángela, sino de su propia hija favorita. La mentira lo había devorado todo, incluso su propia creación, la fachada del padre poderoso y amoroso, se desintegró en polvo. Ricardo Herrera miró fijamente a Camila. Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. Su confianza, su arrogancia, su persona cuidadosamente escenificada se disolvieron, tambaleó hacia atrás y se desplomó en su silla. Enterró su rostro en sus manos. Un hombre quebrado no había perdido contra un equipo de abogados. Fue derrotado por una sola verdad irrefutable a la audiencia. No terminó con una explosión, sino con el colapso silencioso y devastador de un hombre que se creía invencible. Un extraño silencio hueco llenaba el aire mientras Ángela y yo empacábamos nuestros maletines. El panel había suspendido la sesión. Los abogados de mi padre susurraban en tonos apagados y urgentes, y mi familia era un cuadro congelado de shock en la parte trasera de la sala. La victoria se sintió menos como una celebración y más como un agotamiento profundo hasta los huesos después de una misión larga y agotadora. En cuanto nos íbamos, mi padre me interceptó en el pasillo silencioso revestido de mármol. La confianza calculada que llevaba como un traje a medida había desaparecido. Descartada. Lo que quedaba era un hombre desesperado y vaciado, que apenas reconocían sus hombros colgaban. Su rostro, usualmente bronceado y saludable, estaba pálido y gris. —¿Lucía? —graznó, su voz áspera y extraña. —¿Podemos arreglar esto? Por favor, devolveré todo, cada centavo. ¿Podemos arreglar esto? Lo miré, realmente lo miré. Y sentí un entumecimiento asombroso, no el odio que hubiera esperado, no la ira que me había impulsado, ni siquiera la satisfacción de la victoria, solo un gran vacío frío como un cráter donde alguna vez estuvo un edificio. —No puedes devolver 12 años, papá —dije, mi voz tranquila y factual—. No puedes devolver la confianza que destruiste. No puedes restaurar el honor que intentaste vender al mejor postor. Mi madre y Camila estaban al otro extremo del pasillo, como estatuas en un museo olvidado, incapaces de acercarse, incapaces de mirar hacia otro lado. Mantuve mi mirada en él. —Me enseñaste que todo es una inversión, un cálculo frío de ganancias y pérdidas. Hice una pausa, dejando que el peso de su propia filosofía actuara entre nosotros. Y hoy cancelo mis pérdidas. Pasé junto a él. Su mano se sacudió como si quisiera tocarme, pero no lo hizo. Mis pasos resonaron en el silencio. No miré hacia atrás. Una semana después, comenzaron las consecuencias oficiales, entregadas con la eficiencia fría e impersonal de las agencias federales. El Departamento de Justicia emitió un comunicado de prensa formal. Las palabras eran clínicas, brutales y públicas. A Ricardo Herrera fue acusado de fraude electrónico, robo de identidad grave y conspiración para defraudar a los Estados Unidos. En la noticia se propagó como un incendio.
los activos congelados por los alguaciles federales. Sus socios le dieron la espalda. Los teléfonos en su empresa enmudecieron el Imperio Herrera, un monumento a la maestría financiera. Se desintegró de la noche a la mañana. Vi los titulares en Bloomberg y el Wall Street Journal, exactamente las publicaciones que una vez habían alabado su genio, ahora diseccionaban su caída con satisfacción periodística distante. Al leer esas palabras, no sentí un estallido de triunfo, solo un alivio, silencio, pesado y profundo, como si una carga cuyo peso nunca había reconocido completamente se hubiera levantado de mi vida, finalmente, y de manera irrevocable, a las consecuencias personales. Llegaron unos días después en forma de una llamada. Era Camila. Su voz estaba rota, ahogada por sollozos que sonaban crudos y nuevos. Renuncié, susurró al teléfono. Todos en la firma me miran, como si fuera parte de esto, como si fuera una criminal. Ahora lloraba, los sollozos desgarradores e impotentes de alguien cuyo mundo había sido pulverizado. No sabía, Lucía, lo juro por mi vida, no sabía nada. Realmente le creí. Esa era la tragedia. La escuché por un largo tiempo. El sonido arañaba mis propios nervios crudos. No había espacio para un falso consuelo. Sé que no lo sabías, Camila, dije. Mi voz suave pero firme. Pero la ignorancia no es inocencia. Es solo un privilegio. Un privilegio que tuviste, pagado con mi verdad. Dejé que absorbiera el aguijón. El silencio fue llenado solo por su respiración áspera. Tienes que construir tu propia vida, Camila. Desde cero. Desde cero, con tus propias manos. Es la única manera. Terminé la llamada. Se sintió cruel, como dejar a un soldado en el campo de batalla. Pero era una crueldad necesaria. La lección final y más difícil que nuestra familia tenía para ofrecer a no. ¿Puedes construir tu vida sobre una fundación de las mentiras de Otron? Esa noche, de vuelta en el silencio estéril de mi apartamento en Alexandria, la realidad de mi victoria finalmente se asentó y sabía metálicamente a cenizas en mí. Senté durante horas en la oscuridad, mirando las luces distantes e indiferentes de la ciudad. Había ganado, había expuesto la verdad, había reclamado mi nombre, pero en el proceso había desmantelado sistemáticamente a mi propia familia. La demolición fue completa. No quedaba nada más que escombros. Pensé en el capellán de nuestro equipo, un buen hombre que había visto más cosas rotas de las que le hubiera gustado. Le gustaba citar la Biblia, no para predicar, sino para encontrar un ancla en la tormenta. Un versículo vino a mi mente del Evangelio de Juan: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Había encontrado la verdad, y de cierta manera era libre, libre de la carga aplastante de sus expectativas, libre de la vergüenza silenciosa, libre de la red sofocante de mentiras. Pero, mientras estaba sentada allí en el silencio de esta habitación vacía, me di cuenta de que la libertad se sentía mucho como la soledad en la batalla. Por limpiar mi nombre había terminado, pero una nueva, más silenciosa, más difícil, apenas comenzaba. Tenía que aprender a vivir en este nuevo silencio sin cargas. Tenía que descubrir qué significaban ahora el hogar y la familia, después de que las viejas definiciones hubieran sido arrasadas 6 meses después. Estaba en un lugar muy lejos de salas de audiencias u oficinas corporativas. Estaba en el Salón de los Héroes, en el Pentágono, un espacio sagrado donde se inmortalizan los nombres de los estadounidenses más valientes. El aire aquí era pesado de sacrificio y honor. No llevaba mi uniforme de servicio, azul marino. Por petición propia llevaba mi uniforme de combate del desierto, los trajes de combate color arena y desgastados de una guerrera. Este honor no era para una comandante en un escritorio, era para un SEAL en misión. El secretario de la Marina estaba frente a mí y leyó una condecoración por un acto de valentía que hasta ahora había sido secreto. Habló de una misión en Yemen hace años, exactamente esa misión en la que estuve mientras mi padre estaba ocupado falsificando mi nombre en contratos fraudulentos. Los detalles fueron escasos, como debían ser,
pero hablaron de un tiroteo, un camarada herido, una decisión bajo presión imposible, aun cuando terminó. Sacó la estrella de plata de su estuche de terciopelo y la prendió en mi pecho. Su peso era pequeño, pero su significado inmenso. Los flashes de las cámaras parpadearon como fuego de rifle distante. Miré entre la multitud de uniformes planchados y rostros serios, y los encontré en Dalton. Ángela, algunos hombres de mi equipo no aplaudieron fuerte. Solo se pararon allí y sonrieron a mí, pidieron que subiera al podio. No tenía palabras preparadas. Miré a la audiencia, los generales, almirantes, funcionarios gubernamentales, las familias, y hablé desde el corazón. Me enseñaron. Comencé, mi voz clara y tranquila, que un operador es un profesional silencioso, que el mayor honor es completar la misión sin que nadie sepa jamás tu nombre. Durante mucho tiempo creí que esa era la única verdad. Hice una pausa, dejando que las palabras resonaran, pero aprendí otra lección. Aprendí que a veces el silencio no significa fuerza, a veces significa complicidad. El silencio puede borrar la verdad. El silencio puede borrar a una persona. Mi mirada vagó hacia mis camaradas. Se habla del legado familiar, del nombre que heredas, pero creo que un verdadero legado no es lo que te entregan. Es lo que construyes con tu propio sudor, sangre y lágrimas. Se forja a través de las decisiones que tomas en la oscuridad, cuando nadie está mirando. Miré de vuelta a la multitud reunida. Estoy aquí hoy no porque sea perfecta, sino porque me niego a desaparecer. No soy la hija de un financiero. Soy la teniente comandante Lucía Herrera, Marina de los Estados Unidos. Y escribí mi propio nombre en el libro. Un aplauso fuerte y sostenido llenó el salón. Por primera vez se sintió como si fuera para mí, para mi verdadero yo. Más tarde esa noche renuncié a la recepción oficial. En cambio, me reuní con mi equipo en un pequeño bar de veteranos sin pretensiones en Arlington, un lugar con banderas descoloridas en las paredes y el olor de cerveza derramada y viejas historias en el aire. Nos apretujamos en un reservado de madera desgastado. No hubo conversación sobre el juicio, ninguna mención de Ricardo Herrera. Bebimos nuestras Sam Adams, intercambiamos viejas historias del mar y reímos en la risa ligera y sin cargas de compañeros de combate. Saqué la pequeña caja de terciopelo de mi bolsillo y la abrí. La estrella de plata brillaba bajo las luces tenues del bar. No la guardé. No la puse en una vitrina de vidrio. La coloqué suavemente sobre la mesa rayada, justo al lado de una fotografía descolorida y arrugada de nuestro equipo. Tomada bajo el sol del desierto después de una misión larga, admiré los rostros familiares y sonrientes en la foto. Los hombres que habían compartido su última gota de agua conmigo, que me habían confiado sus vidas. Este era mi legado. Esta era mi familia en Ginticas. Fue una comprensión profunda. El viaje no se trataba solo de buscar justicia. Se trataba de descubrir lo que realmente cuenta. No se trataba de demostrar mi valor a aquellos que nunca lo verían. Se trataba de honrar los lazos forjados en el fuego, la lealtad de aquellos que se pararon a mi lado cuando el mundo se alejó. El mensaje de mi propia vida se volvió claro para mí. Era simple: nunca dejes que alguien más sostenga la pluma. Un verdadero legado no es el nombre que recibes, sino el que te ganas. Tomé un largo trago de mi cerveza. El vaso frío era un alivio bienvenido en mi mano. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí finalmente en casa. Mi viaje a este momento, a este sentimiento de hogar, fue la búsqueda de mi verdad y mi voz. Y sé que no soy la única que ha tenido que librar esta batalla. Tu historia, tu camino, tiene valor. Merece ser escuchada. Si esto te conmovió, te invito a compartir parte de tu propia historia en los comentarios. Construyamos una comunidad donde cada voz sea honrada. Y si quieres escuchar más historias verdaderas de resistencia y justicia, por favor suscríbete y sé parte de nuestra misión, porque al final todos estamos escribiendo nuestros propios nombres en el libro de la vida. Y ninguna mentira, ninguna traición, ninguna familia tóxica puede borrar la tinta de la verdad. Tu nombre es tuyo, tu historia es tuya. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitarte eso.